La pregunta del día de hoy es conductores de camiones. ¿Qué historia espeluznante les ha sucedido en medio de la nada? Historia número 1. No sé si esta historia es espeluznante, pero sin duda da miedo. Mi papá era camionero en África Oriental en los años 80 y principios de los 90. Durante los años previos al genocidio de Ruanda, mi padre estaba pasando por Ruanda. Llegó a un puesto de control y lo sacaron a la fuerza de su camión a punta de pistola. Al parecer, parecía pertenecer a la tribu Tutsi y lo metieron en una jaula con otros prisioneros Tutsis. Intentó comunicar que no era ruandés, pero nadie hablaba su mismo idioma. Cada noche sacaban a unas 5 personas de la jaula y las mataban delante de él. Después de la tercera noche, vio a un hombre que hablaba un poco de Swahili, el idioma que hablaba mi papá, y le dijo que no era ruandés y le mostró su identificación. De alguna manera, ese hombre lo saqueó de allí, le entregó las llaves de su camión y se puso en camino. Historia número 2. Mi papá conducía un camión entre Edimburgo y Londres y cuenta esta historia a menudo. Iba por la autopista y miró a su derecha, donde vio a una mujer con un peinado al estilo Miss Trunchbull, según él, que lo miraba con expresión aterrada desde un coche que circulaba a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, el coche se salió en la siguiente salida, y mi papá, aunque conmocionado, siguió su camino. Aproximadamente media hora más tarde, otro coche con otro conductor se detuvo junto al de mi papá, con la misma mujer en el asiento del copiloto y la misma expresión en su rostro. Mi papá pensó a la mierda y decidió parar en la siguiente estación de servicio para denunciarlo, ya que aunque no fuera nada o se tratara de un malentendido, más vale prevenir que curar, ¿no? Sin embargo, el coche desapareció antes de que pudiera anotar los detalles, matrícula, etc. Pensó que no tenía sentido llamar a la policía sin datos, así que seguía conduciendo. Literalmente, unas 4 horas más tarde, casi en Londres, otro coche se detiene a su lado con la misma mujer, el mismo peinado de Miss Trunchbull, la misma expresión aterrada, excepto que esta vez parece estar gritándole a mi papá a través de la ventana, así que mi papá se detiene en un apartadero y llama a la policía. Al parecer, habían recibido otras 3 llamadas sobre la misma mujer y el mismo coche en la misma zona en los últimos minutos. Desgraciadamente, no hubo más novedades, ya que nunca volvió a saber nada al respecto, pero no volvió a verla y aunque estuvo atento a las noticias, no vio nada al respecto. Esperemos que solo sea una gran coincidencia. ¿Quién sabe? Historia número 3. Estaba conduciendo por el este de Washington por algunas carreteras estatales. No había áreas de descanso ni ciudades, pero había recorrido la ruta lo suficiente como para saber que cada 65 kilómetros había unas enormes zonas de tierra donde se podía aparcar con seguridad lejos de la carretera. Decidí dar por terminada la jornada, cerré las persianas y me tumbé a ver algo en mi teléfono. Después de aproximadamente una hora, oigo que alguien intenta abrir la puerta del lado del conductor. No he oído ningún vehículo en la carretera durante todo el tiempo que he estado estacionado, pero me levanto para asomarme por las cortinas. Mientras miro hacia la oscuridad de la ventana del lado del conductor, oigo que intentan abrir la puerta del lado del pasajero. Me asomo desde la parte superior de la cortina, pero no veo nada, así que arranco la camioneta y enciendo las luces. En ese momento estoy bastante asustado, así que sigo sin abrir las cortinas, pero miro a través de los huecos. No hay nada, no hay nadie cerca de ninguna de mis puertas ni ningún vehículo estacionado a la vista. Respiro hondo y cierro también las cortinas de la cabina porque por alguna razón eso va a mejorar las cosas, ¿no? Después de volver a acostarme y convencerme de que algo había golpeado contra la camioneta y que solo había sonado como las puertas, había bastante viento afuera y mucho terreno llano, oigo lo que parece alguien tratando de abrir las rejillas de ventilación de la cabina. Las manijas de las puertas vuelven a hacer clic y la camioneta comienza a moverse como si alguien se estuviera subiendo a ella. Pulsé el pequeño botón de alarma de la cabina con la esperanza de ahuyentarlos, pero lo único que conseguí fue aumentar el ruido de las manijas de las puertas, los dedos golpeando las ventanas y el chasis, y el silbido del aire saliendo de la suspensión. De repente, todo se detiene. Durante unos instantes, solo puedo oír mi respiración y los latidos de mi corazón hasta que oigo acercarse otro camión que luego se aleja. Pasé las siguientes horas esperando a que volviera lo que fuera que había sido, pero nunca regresó. Por la mañana, no encontré huellas ni daños en mi camión, pero en todas las ventanas había pequeñas huellas de manos que parecían humanas, como si un niño pequeño se hubiera lamido la mano y la hubiera pegado a mi ventana una y otra vez. Historia número 4.
No soy camionero, pero un compañero de equipo de la Universidad de Miami me contó una historia que jura hasta el día de hoy. Él y su novia iban en coche a Naples a altas horas de la noche, por una carretera de 2 carriles que atravesaba los Everglades, y llevaban varios kilómetros detrás de un camión de 1008 ruedas. Ella se quedó dormida y él estaba buscando algo que escuchar en la radio. Solo una emisora se oía con suficiente claridad como para ser tolerable, así que la sintonizó. El locutor dijo algo así como: «Las estrellas brillan con especial intensidad esta noche en los Everglades. Si están conduciendo por allí, deténganse y echen un vistazo». Dijo que normalmente ni se le habría ocurrido, pero que por alguna razón esa noche se sintió impulsado a hacerlo. Despertó a su novia, que estaba molesta y no quería, pero él la convenció de que valdría la pena. Se detuvieron y contemplaron las estrellas durante 5 o 10 minutos. Dijo que era el cielo más increíble que había visto nunca. Volvieron a la carretera y tras conducir unos minutos más, se encontraron con un accidente múltiple. El camión que seguían había hecho un pliegue y se había llevado por delante a varios vehículos que iban detrás. Dijo que hubo múltiples víctimas mortales, pero nunca he podido encontrar ninguna noticia al respecto para confirmarlo. Probablemente habría sido en 2005. Seguramente se habrían visto involucrados si no hubiera sido por ese deja aleatorio de la única emisora de radio que se sintonizaba esa noche. Historia número 5. Alrededor de 206. Conducía un camión de plataforma y recogí una carga de materiales de construcción, paneles de yeso, techos, no lo recuerdo, pero estaba preempaquetado en cajas y recuerdo que tuve que usar protectores de correas en la carga en la zona rural de Tennessee. Ahora mi memoria es confusa, pero diría que fue entre Memphis y Nashville, pero más cerca de la intersección de las fronteras estatales de Mississippi, Alabama y Tennessee. Necesitaba una lona, así que atí todo. Cubrí la carga con la lona y dejé al remitente. A unos 8 kilómetros por la carretera, en medio de un bosque perdido en una carretera de 2 carriles, me di cuenta de que la lona se movía con el viento. Encontré un arcén ancho y me detuve para arreglarla. Me di cuenta de que había hecho un trabajo pésimo al cubrir la carga con la lona y decidí volver a hacerlo al lado de la carretera. Desaté todas las correas elásticas. Quité las lonas, las enrollé, me subí a la carga y empecé a desenrollarlas de nuevo, y vi a un hombre caminando por el mismo lado de la carretera en el que yo estaba, acercándose a mi camión. No le doy más importancia que la de vigilarlo, porque estoy en medio de la nada y sigo con lo que estoy haciendo. Cuando ya tengo las lonas colocadas y estoy bajándome para volver a enganchar las correas elásticas, este tipo se acerca lo suficiente como para que ahora le preste más atención a él que a cubrir mi carga. Agarro mi barra de cabrestante y la coloco en el remolque donde estoy trabajando. Por si acaso, una barra de metal macizo de 3,6,3 y aproximadamente 1,2 con un extremo romo y el otro hueco que se utiliza para tensar correas y cadenas, etc. El tipo se me acerca y lo primero que noto es su cabello. Es como un mullet, pero está muy desigual, como si hubiera intentado cortarse el pelo él mismo y hubiera tenido un ataque epiléptico en el proceso y hubiera dicho: «¿Qué más da? Está bien para salir de fiesta». Lo siguiente que me llama la atención son sus ojos, que solo puedo describir como raros. Eran claros, no me pareció que estuviera borracho ni drogado ni nada por el estilo, pero me dio la clara impresión de que no estaba del todo bien. La ropa estaba sucia y descuidada, con tenis blancos sucios, porque recuerdo que le faltaba un cordón en uno de los zapatos y la lengüeta estaba claramente fuera de lugar. Se detiene a mi lado, espera a que le preste atención y solo dice: «Tengo un largo camino por delante». Yo le respondo: «Sí, amigo, lo tienes. Estamos en medio de la nada», dejándole claro que aquí no hay quien le lleve. Él asiente con la cabeza. Empieza a caminar a mi lado continuando su camino, se detiene a la altura de la puerta del conductor de mi camioneta, se da la vuelta, vuelve hacia mí y repite lo mismo: «Tengo que caminar mucho». En ese momento le expliqué que no podía llevarlo, por el seguro y todo eso. Me disculpé por no poder ayudarlo y él pareció aceptarlo. Se dio la vuelta y se marchó. Espero a que se aleje un poco de mi camioneta y empiezo a terminar de colocar la lona. Sigo vigilándolo y veo que se aleja de mí. Mientras coloco la última correa elástica, miro para ver dónde está y veo que se ha dado la vuelta y se dirige hacia mí, ahora a unos 100 metros delante de mi camioneta y volviendo hacia mí. Parece que está hablando por celular, tiene la mano cerca de la cara y apenas puedo distinguir cómo se mueve su boca, mientras que con la otra mano gesticula como si estuviera conversando con alguien. Termino con las correas,
Agarro la barra del cabrestante y me subo a mi camioneta cuando él estía a unos 10 metros de distancia. En cuanto estoy en la cabina, cierro las puertas con llave y coloco la barra del cabrestante en el asiento del copiloto por si acaso. Miro al tipo y me doy cuenta de que no está hablando por teléfono, sino con su maldita mano, y ahora estoy nervioso porque no parece que esté teniendo una charla agradable, sino más bien una conversación airada. Arranco la camioneta, pongo la marcha y salgo, sin mirar si hay tráfico ni nada. Cuando paso junto a él, me mira fijamente, todavía con la mano en la cara y una mirada inexpresiva, simplemente mirándome. Me dio escalofríos. Cuando llego a la quinta o sexta marcha, miro por el espejo y no hay nadie allí. Historia número 6. Técnicamente no soy camionero, pero solía trabajar como técnico de campo en la industria petrolera, por lo que pasaba mucho tiempo conduciendo por zonas remotas de Canadá a horas intempestivas. Hay una experiencia muy extraña e inquietante que se me quedó grabada. Estaba en el noreste de Columbia Británica, o en el noroeste de Alberta, no recuerdo la ubicación exacta, conduciendo a altas horas de la noche cuando vi una silueta negra muy grande en la carretera delante de mí. Pensando que era un alce, misí el freno y me detuve a solo unos metros de él. A pesar de estar tan cerca y de tener los faros apuntando directamente hacia él, seguía sin poder distinguir qué era. Tenía vagamente la forma de un animal de 4 patas, pero era muy grande, probablemente de unos 2 metros de altura. Aparte de eso, no tenía ningún rasgo distintivo. No pude distinguir ningún detalle ni el brillo de sus ojos, nada, y entonces me di cuenta de que había más en la cuneta a ambos lados de la carretera, 5 o 6 o tal vez más, todos iguales a la silueta negra que tenía delante. Ninguno se movía, no parecían objetos físicos ni seres vivos. Más bien parecían grandes manchas de oscuridad absoluta. Una vez superado el susto, empecé a sentir miedo. Rodé a la cosa que había en la carretera y aceleré. No creo realmente que fuera una experiencia paranormal. Llevaba más de 8 horas conduciendo en plena noche y estaba agotado. Lo más probable es que fuera una alucinación causada por la falta de sueño y por pasar demasiado tiempo mirando fijamente al frente en la oscuridad. No creo realmente que fuera una experiencia paranormal. Llevaba más de 8 horas conduciendo en plena noche y estaba agotado. Lo más probable es que fuera una alucinación causada por la falta de sueño y por pasar demasiado tiempo mirando fijamente hacia adelante en la oscuridad. Pero aún así fue una experiencia muy inquietante. Historia número 7. Literalmente, vuelvo a publicar mi comentario de otro hilo igual que este, trabajo para una compañía ferroviaria. No es necesariamente remoto, pero a veces solo hay un conductor y un maquinista circulando a unos 16 km/h por una vía muy aislada y bastante boscosa. He oído a algunos veteranos mencionar algo sobre una familia, o un hombre con una maleta, algo por el estilo, no lo recuerdo muy bien, que caminaba por la vía sin preocuparse por nada. A pesar de los constantes pitidos y destellos de luces, seguían caminando por la vía. Luego desaparecieron. Cerca de Weatherly, Pensilvania, yo también viví una experiencia bastante intensa una noche al volver a casa desde Nueva Jersey. Vi mi primer cadáver tirado junto a las vías, lo cual en sí mismo fue bastante interesante. Luego, en la única otra parte del trayecto en la que tuvimos que circular a baja velocidad, el grito más espeluznante que he oído en toda mi vida. Probablemente será una de las noches que recordaré hasta que me jubile. Historia número 8. No soy camionero, pero he pasado los últimos 4 años conduciendo día y noche por motivos de trabajo. Me encontraba en una zona bastante rural de Mississippi, entre Clarksdale y Greenwood. Es importante señalar que todo el trayecto de 400 kilómetros hasta mi casa es por autopista de 2 carriles. El tiempo había empeorado bastante cuando salí de Clarksdale. Llamé a mi esposa y le dije que había avisos de vientos fuertes y una alta probabilidad de tornados en todo el delta, y que la llamaría tan pronto como llegara a una zona segura. Ya llevaba 14 horas trabajando cuando me subí al camión, así que cené y tomé un café para mantenerme despierto y alerta. Ahora bien, si nunca has conducido por tierras de cultivo llanas durante 100 millas por la noche, es muy agotador y espeluznante, incluso sin mal tiempo. Había conducido unos 50 kilómetros por las tierras de cultivo cuando el granizo empezó a golpear mi camioneta. Como soy originario de Mississippi, sabía que el granizo en julio significaba tornado. Me detuve a un lado de la carretera. Estaba en medio de la nada, sin luces a la vista, sin coches delante ni detrás de mí, y empecé a buscar la tormenta o el tornado que creía que se acercaba. Bajé la ventanilla del copiloto y alumbré con una linterna potente en la noche. No había nada.
Me giré hacia el lado del conductor y vi a un tipo con la cara pegada al cristal. Sonreía de oreja a oreja, grité y desaparecí. Puse la camioneta en marcha y me fui. Tenemos cámaras funcionando todo el tiempo en nuestros camiones. Llegué al primer lugar seguro donde detenerme y llamé a mi esposa. No quería asustarla, así que no le mencioné al hombre ni a la tormenta de granizo. Sin embargo, saqué la tarjeta SD y revisé las cámaras. Les aseguro que ese hombre nunca apareció en mis cámaras delanteras ni traseras. Siempre lo he achacado a mi imaginación. Diré que ya no conduzco por el Delta en la oscuridad si no es absolutamente necesario. Historia número 8. No soy camionero, pero he pasado los últimos 4 años conduciendo día y noche por motivos de trabajo. Me encontraba en una zona bastante rural de Mississippi entre Clarksdale y Greenwood. Es importante señalar que todo el trayecto de 400 kilómetros hasta mi casa es por autopista de 2 carriles. El tiempo había empeorado bastante cuando salí de Clarksdale. Llamé a mi esposa y le dije que había avisos de vientos fuertes y una alta probabilidad de tornados en todo el delta y que la llamaría tan pronto como llegara a una zona segura. Ya llevaba 14 horas trabajando cuando me subí al camión, así que cené y tomé un café para mantenerme despierto y alerta. Ahora bien, si nunca has conducido por tierras de cultivo llanas durante 100 millas por la noche, es muy agotador y espeluznante incluso sin mal tiempo. Había conducido unos 50 kilómetros por las tierras de cultivo cuando el granizo empezó a golpear mi camioneta. Como soy originario de Mississippi, sabía que el granizo en julio significaba tornado. Me detuve a un lado de la carretera, estaba en medio de la nada, sin luces a la vista, sin coches delante ni detrás de mí y empecé a buscar la tormenta o el tornado que creía que se acercaba. Bajé la ventanilla del copiloto y alumbré con una linterna potente en la noche. No había nada. Me giré hacia el lado del conductor y vi a un tipo con la cara pegada al cristal. Sonreía de oreja a oreja. Grité y desaparecí. Puse la camioneta en marcha y me fui. Tenemos cámaras funcionando todo el tiempo en nuestros camiones. Llegué al primer lugar seguro donde detenerme y llamé a mi esposa. No quería asustarla, así que no le mencioné al hombre ni a la tormenta de granizo. Sin embargo, saqué la tarjeta SD y revisé las cámaras. Les aseguro que ese hombre nunca apareció en mis cámaras delanteras ni traseras. Siempre lo he achacado a mi imaginación. Diré que ya no conduzco por el Delta en la oscuridad si no es absolutamente necesario. Historia número 9. No soy camionero, pero la historia es de un camionero. Estaba trabajando en el turno de noche del viernes al sábado por la mañana en una gasolinera. Aproximadamente a las 6 de la mañana, un camión se detiene en el pasillo de combustible. El conductor sale y casi entra corriendo en la tienda, claramente alterado. Tenía la cara completamente pálida y estaba claramente alterado. Lo primero que pensé fue que el pobre hombre había atropellado a alguien en la carretera. Tenemos muchos borrachos que cruzan la autopista de 4 carriles frente a la tienda. Así que le pregunto qué le pasa. Me mira un segundo y me dice, no estoy loco. Ahora pienso, genial, estoy aquí solo y este tipo está perdiendo la cabeza. Le digo que por supuesto que no, acabo de ver algo enorme al lado de la carretera. Como un ciervo o un oso. La semana pasada tuvimos un oso en el contenedor de basura. No más grande que un oso sobre sus patas traseras, quizás una persona grande. Cogí un ciervo muerto al lado de la carretera y se lo llevó al hombro al bosque. Solo puedo mirarlo fijamente, mi cerebro no puede procesar esta información a estas horas de la noche. Un lugareño se acerca al mostrador para pedir lo de siempre y el chico le cuenta la historia. El lugareño dice, es el pie grande que vive cerca de la frontera del condado. El camionero y yo miramos a este tipo como si tuviera 2 cabezas. Tiene que estar bromeando. El camionero paga el combustible a toda velocidad y se marcha para no volver a aparecer. El lugareño sigue insistiendo en que es el pie grande. Yo no me meto en el bosque porque no lo sé. Historia número 10. Aquí el camionero. Creo que lo más espeluznante que me ha pasado nunca fue cuando iba de Tucson, Arizona, a Salt Lake City, Utah. Bueno, esto fue hace unos años y la autopista principal había quedado destruida por una riada repentina, estaba en obras, así que tuve que dar un extraño rodeo por las montañas del sur de Utah. Se estaba haciendo tarde y yo estaba cansado, así que me detuve en el arcén y me fui a dormir a mi litera. Estaba en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a unos 65 kilómetros, así que, una vez que apago las luces, todo quedó completamente a oscuras. De todos modos, alrededor de las 4 de la madrugada, me desperté porque oí algo que jugaba con mi camión, como si estuviera jugando con los cables de aire y electricidad entre la cabina y el remolque, que está literalmente a 15 centímetros de donde tengo la cabeza,
pero en el exterior de la cabina. Entonces sentí que algo se subía al rellano que hay en la parte trasera de mi camión y lo sacudía todo, así que supongo que algo de entre 90 y 305 kilos estaba subiendo ahí atrás. Pensé que podría ser un puma o un oso. En ese momento estoy completamente despierto y quiero alejar a esa cosa de mí, así que golpeo con la mano la pared de la cabina para intentar asustar a lo que sea que haya ahí fuera, con tanta fuerza que se oye muy fuerte. Entonces oigo a alguien, un hombre, gritar como un loco y oigo cómo se cae de la parte trasera de mi camioneta. A continuación, oigo a otras 15 personas gritando alrededor de mi camioneta. Subo al frente, enciendo las luces e ilumino a un escuadrón de reservistas del ejército que están haciendo su marcha nocturna y simulacros de captura. Resulta que estos chicos tenían que encontrar una camioneta abandonada y asegurarla para sus simulacros nocturnos. Esa camioneta estaba a 3 millas de distancia. No esperaban que yo estuviera durmiendo allí y pensaron que formaba parte del entrenamiento. Soy exmilitar, así que después de explicarles que no formaba parte de su prueba y que estaba allí por casualidad, nos reímos del asunto. Tuvieron que comunicarse por radio con su comandante y decirle que yo estaba allí para que los otros escuadrones no me molestaran. Historia número 11. A lo largo de los años he visto cosas bastante retorcidas, desde accidentes graves, adictos a las drogas, mendigos y mucho más. Solía haber una pequeña área de descanso en Dakota del Norte en la West 52 en la intersección con la Indy 30, cerca de Sikeston. Salí del edificio después de usar los servicios y me preparé para irme. Cuando empezaba a arrancar, un tipo abrió la puerta de su coche. El ángulo era perfecto para ver que estaba completamente desnudo. Luego salió del coche y empezó a caminar alrededor de él. No sé si era un drogadicto o si simplemente pensó, esta es una buena forma de ligar con un camionero que no conozco. Me alejé sin mirar atrás. Quizás no sea espeluznante en el sentido que le da el autor del hilo, pero a mí me lo pareció. Una historia que me pareció espeluznante fue cuando conducía por Kansas por la I-70 en dirección oeste. Hay un tramo bastante largo por allí en el que solo hay un par de pueblos pequeños y poco más. A medida que avanzaba la noche me di cuenta de que me había adelantado varias veces una vieja autocaravana destartalada. Varias personas estaban sentadas con la nariz casi pegada a la ventana mirándome con un interés espeluznante mientras me adelantaban, cada vez. Y nunca me di cuenta de dónde los rebasaba. Un par de veces juraría que me rebasaron 2 veces donde no había áreas de descanso ni salidas para detenerme. Los había visto detenidos en algún lugar, pero, sin embargo, ahí estaban, rebasándome de nuevo. Todos parecían alguna variante de Charles Manson o algún otro tipo de monstruo. Estaba bastante nervioso cuando llegué a la parada de camiones TA en Limón y Pará para pasar la noche. Y casi todos los conductores que conozco han visto cosas a altas horas de la noche que simplemente no se pueden explicar. Quizás sea el cansancio, o quizás no, pero he visto varias veces sombras muy grandes, parecidas a hombres, cruzar la carretera demasiado rápido para su tamaño. No digo que sea un Bigfoot. Nunca lo vi con claridad, siempre estaba fuera del alcance de los faros, donde no podía estar completamente seguro de haber visto algo, pero sin duda parecía algo grande cruzando toda la carretera en solo un par de pasos. Muy extraño. Historia número 11. A lo largo de los años he visto cosas bastante retorcidas, desde accidentes graves, adictos a las drogas, mendigos y mucho más. Solía haber una pequeña área de descanso en Dakota del Norte en la West 52 en la intersección con la Indy 30, cerca de Sikeston. Salí del edificio después de usar los servicios y me preparé para irme. Cuando empezaba a arrancar, un tipo abrió la puerta de su coche. El ángulo era perfecto para ver que estaba completamente desnudo. Luego salió del coche y empezó a caminar alrededor de él. No sé si era un drogadicto o si simplemente pensó, esta es una buena forma de ligar con un camionero que no conozco. Me alejé sin mirar atrás. Quizás no sea espeluznante en el sentido que le da el autor del hilo, pero a mí me lo pareció. Una historia que me pareció espeluznante fue cuando conducía por Kansas por la I-70 en dirección oeste. Hay un tramo bastante largo por allí en el que solo hay un par de pueblos pequeños y poco más. A medida que avanzaba la noche me di cuenta de que me había adelantado varias veces una vieja autocaravana destartalada. Varias personas estaban sentadas con la nariz casi pegada a la ventana mirándome con un interés espeluznante mientras me adelantaban, cada vez. Y nunca me di cuenta de dónde los rebasaba. Un par de veces juraría que me rebasaron 2 veces donde no había áreas de descanso ni salidas para detenerme.
Los había visto detenidos en algún lugar, pero, sin embargo, ahí estaban, rebasándome de nuevo. Todos parecían alguna variante de Charles Manson o algún otro tipo de monstruo. Estaba bastante nervioso cuando llegué a la parada de camiones TA en Limón y Pará para pasar la noche. Y casi todos los conductores que conozco han visto cosas a altas horas de la noche que simplemente no se pueden explicar. Quizás sea el cansancio, o quizás no, pero he visto varias veces sombras muy grandes, parecidas a hombres, cruzar la carretera demasiado rápido para su tamaño. No digo que sea un Bigfoot. Nunca lo vi con claridad, siempre estaba fuera del alcance de los faros, donde no podía estar completamente seguro de haber visto algo, pero sin duda parecía algo grande cruzando toda la carretera en solo un par de pasos. Muy extraño. Historia número 12. Conduciendo por la zona rural de Nuevo México, en la zona de Bisti, con ese aspecto tan peculiar de rocas derretidas. No hay plantas ni nada, solo rocas y arena. Es época de monzones, llueve a cántaros, con tanta intensidad que apenas se ve nada a 30 kilómetros. Los truenos y los relámpagos sacuden el coche. A veces se convierte en granizo y te golpea con fuerza. Es una tormenta desagradable. Al doblar una esquina, todo el campo estaba en llamas. Llamas de unos 6 metros de altura, cientos de metros en todas direcciones, mientras llovía a cántaros al atardecer. Solo rocas y tierra ardiendo violentamente bajo la lluvia torrencial. Seguí conduciendo lentamente, era totalmente extraño y surrealista. Sinceramente, pensé que tal vez lo había alucinado. Revise las noticias, un camión de propano se salió de la carretera por ir demasiado rápido y al parecer se rompió violentamente y se incendió. Nunca vi el camión, debió estar detrás de algo. Me sentí un poco mal por no haber parado. Historia número 13. Como miembro del equipo de una escudería de carreras todoterreno en Baja California, México, tuve la oportunidad de probar algunos vehículos y camionetas, así que técnicamente soy camionero. Estábamos conduciendo hacia el sur por el Mar de Cortés con un amigo por la noche por esta carretera de tierra de 4 horas hasta Gonzaga, que está prácticamente en medio de la nada en el desierto, y vemos las luces de un coche detrás que se acerca rápidamente y que ahora nos sigue, y el muy cabrón llevaba unos faros en la parte superior, o eso parecía que eran súper brillantes. Es normal, o lo era, que los locales y los gringos se emborrachen en la ciudad más cercana, ahora antigua debido al COVID, donde se celebra el Spring Break y luego bajen por esta carretera a toda velocidad para probar sus camiones, ya que no hay policía allí. Así que intento hacerle señas para que baje las luces, ya que nos está cegando, pero no reduce la velocidad ni apaga las luces del techo, y era una carretera muy peligrosa y oscura. Finalmente, cerca de una curva junto a la costa, encontré un lugar para salir de la carretera sin chocar y vimos las luces pasar a toda velocidad y dirigirse directamente a la curva y pensamos, ya está, se va a estrellar contra el mar, pero las luces no cayeron y siguieron recto hacia la playa y el mar, y luego se elevaron bruscamente hacia el cielo nocturno y desaparecieron. No dijimos nada durante 1 minuto más o menos y luego mi amigo me dijo, ¿lo has visto? Y yo le respondí, el maldito camión volador. No volvimos a hablar de ello simplemente porque no tenía sentido hacerlo, ni con nadie más cuando llegamos. Historia número 14. Soy contratista de FedEx y conduzco uno de esos grandes camiones de reparto. En fin, acababa de terminar una larga jornada de entregas y juro por todos los dioses en los que crean que oía voces en la cabina. No era la radio, ni mi tinnitus ni mi subconsciente. Oía voces susurrantes en mi oído derecho que provenían del asiento del copiloto. Las voces continuaron incluso después de que regresara a mi centro de operaciones, fichara la salida y me subiera a mi propio coche para irme a casa. Solo se detuvieron cuando salí del estacionamiento. Solo ocurrió esa noche. Todavía no tengo ni idea de qué demonios fue, porque descarté todo lo demás. Historia. Número 15. Solía repartir mercancías urgentes por las grandes llanuras y la zona de Minnesota. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba cruzando Dakota del Norte para intentar llegar a Montana por la mañana. Transportaba una pieza de tractor especialmente valiosa que una granja necesitaba urgentemente para el día siguiente. Empecé a notar que me estaba entrando hipnosis de carretera, pero no me preocupé demasiado porque ya me había pasado cientos de veces antes. Cualquiera que haya conducido por Dakota del Norte sabe que es increíblemente llano, realmente llano. También suele haber carreteras muy rectas y largas. Es bastante fácil ver cosas en la carretera que están lejos, incluso de noche. Vi algo largo en la carretera que ocupaba todo mi carril, aproximadamente a medio kilómetro delante de mí. Reduje un poco la velocidad y me preparé para cambiar el carril contrario,
pensando que se trataba de algún trozo de un neumático rellenado. Al acercarme me di cuenta de que eran 2 personas, tumbadas de pies a cabeza en todo el carril. Me desvié al otro carril logrando esquivarlas y frené casi por completo, pero ellas no se movieron ni un centímetro. Estaba a punto de dar marcha atrás y ver cómo estaban cuando recordé una historia que me contó un viejo colega mío. Me dijo que en ciertas zonas remotas la gente se tumba en medio de la carretera y espera a que un coche o un camión se detenga para ver qué pasa. En ese momento, los que están tirados en la carretera, junto con cualquiera que se esté escondiendo en los arbustos cercanos, le dan una paliza al conductor y le roban el vehículo, dejándolo en medio de la nada. Decidí no dar marcha atrás, y cuando las 2 personas que estaban en la carretera me vieron poner el camión en marcha y alejarme, ambas se levantaron y se dirigieron hacia el Axén. Llamé a la policía y les expliqué lo que había pasado, pero estábamos tan lejos de la civilización que dudo que sirviera de algo. Gracias a ese viejo conservé mi camión, mi trabajo y mis dientes.